la más excelente, en la más alta, en la más amplia, en la que el Señor en la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos recuerda que es la que va a quedar cuando todo termine. ¿Qué es eso? El amor. Comenzamos en la fe, crecemos en cosas tales como virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si plenitud en Cristo recuerda todas esas virtudes y las ejerce, tendremos una iglesia creciente, una iglesia hermosa, una comunidad de fe donde todos nos vamos a amar. Por eso Dios quiere que no solamente los dirigentes de la iglesia, sino toda su iglesia pueda ejercer estas funciones. Elena de White, al hablar de eso, acerca de lo que el apóstol Pedro escribió, dice: estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. Si obedecemos esto, si atendemos esto, la victoria en la vida cristiana será seguro para nosotros. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios. Cada cosa. Cuando tú a la fe le añades virtud, cuando le añades conocimiento, cuando le añades dominio propio, cuando le añades paciencia, cuando le añades piedad, cuando le añades afecto fraternal y cuando llegas al clímax, que es el amor, es crecimiento en la gracia, progreso en la vida cristiana. Fe, virtud, ciencia, temperancia, paciencia, piedad, fraternidad y amor, dice la sierva de Dios, representan los peldaños de la escalera. Somos salvados subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso, hasta llegar al más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De manera, Él es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él, porque Él es que hace en nosotros que estas virtudes puedan estar. Solo es imposible. Solo no podremos, pero Él ha prometido su compañía. Dios ha llamado a su pueblo para que alcance gloria y virtud. Alabado sea el Señor. Gloria y virtud es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y estas se manifestarán en la vida de cuantos estén verdaderamente relacionados con Él. Habiéndoseles permitido participar del don celestial, deben seguir dirigiéndose hacia la perfección, dice ella, siendo guardados en la virtud de Dios por la fe. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. ¿Qué frase más poderosa? La gloria de Dios es que tú y yo podamos ir peldaño tras peldaño creciendo en estos aspectos que Pedro ha destacado hoy. No nos va a dejar solo. Él está dispuesto a estar con nosotros. Pero para subir esa escalera, te propongo hoy considerar 5 elementos que debes tener pendiente, que debo tener pendiente en este año para que podamos ir creciendo de gloria en gloria hasta la estatura perfecta de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Qué te propongo? Número 1, necesitamos perdón. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en plena armonía con él. Pero el pecado llegó y dañó todo. El pecado rompió esa relación hermosa que había entre Dios y su criatura. Ya el hombre comenzó a sentir miedo y huía de Dios porque sabía lo que había hecho.
Lord Byron describe como la mancha imborrable del pecado, un árbol envenenado que lo arruina todo. Así él dice que es el pecado. Juan Bunyan, que muchos lo recuerdan con la película muy célebre del libro que escribió El progreso del peregrino, dice que el pecado es como una fuga que hunde el barco y un pecado destruye al pecador. Una fuga que comienza el agua a entrar y ¿qué va a pasar con el barco? Se va a hundir. Un pecado que destruye al pecador. Por eso Elena de White dice que hay que huirle al pecado como se le huiría a la lepra. Ella habla de la lepra porque era una enfermedad contagiosa de ese tiempo muy peligrosa y con muy poca esperanza de vida. Ahora nosotros pudiéramos hablar del COVID, de la gripe, de la influenza, de todo lo que nosotros le huimos porque no queremos que llegue a nuestra vida. El pecado hay que huirle como la lepra, porque fue el pecado que nos separó de Dios. Por eso necesitamos perdón. Necesitamos su gracia salvadora, porque así como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es un regalo, pero necesitamos pedir que ese regalo se nos dé, porque Él no te va a obligar a aceptarlo, Él quiere que tú lo quieras y así te lo entregará. El hecho de que haya tenido que morir Jesús en la cruz del Calvario nos muestra la enormidad del pecado, lo feo del pecado, cuánto Dios desea eliminar el pecado del mundo. Si Él no hubiera sido nada, hubiera sido algo sin importancia, Cristo no muere en la cruz. El Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono de gloria para venir a este mundo oscuro a morir por los pecadores. No lo aceptamos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a veces pensamos en el pueblo judío y nos olvidamos que cada vez que pecamos hacemos lo mismo que hicieron ellos. Volvemos a crucificar en la cruz al Señor de la gloria. Por eso hoy debemos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Libértanos, Señor, y ayúdanos a vivir vidas santas que te agraden. Quita lo que no te agrada y pon en nosotros tu Santo Espíritu. Al igual que el perdón, te invito a meditar en una segunda cosa. Necesitamos ser limpiados. Una limpieza en nuestra vida implica limpiar todo en todos los aspectos. No es una cosa, no es, bueno, yo voy a la iglesia, hago obra misionera, devuelvo mis diezmos y mi ofrenda, y entonces aquí es una vida y allá es otra vida. No, la idea es que hasta en pensamiento seamos limpiados. Por eso Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, por los demás miembros de iglesia, plenitud en Cristo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué nos invita a pensar en todo eso? Porque el pecado comienza aquí, cuando comenzamos a pensar. Por eso, más que formas externas, necesitamos ver qué hay dentro. La palabra de Dios dice nuestro corazón, porque habla de emociones, sentimientos, actitudes, pero es nuestro cerebro ejecutando cosas. Entonces necesitamos que este corazón, que este cerebro que piensa, pueda pensar todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene virtud. Si algo llega a nuestras cabezas que no tenga estas características, debe ser reprendido en el nombre del Señor y puesto entonces cosas que nos eleven y nos lleven a estos pensamientos.
Primera de Juan 1:7 nos recuerda que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque es la sangre de Cristo que puede hacer eso. Esa limpieza a la que te estamos invitando y a la que yo estoy siendo invitada en esta mañana, no es una limpieza que tú puedes hacer como cuando comienzas a limpiar la casa, que independientemente puedes hacer todo lo que se necesite. Y buscas detergente y los insumos que necesitas y comienzas a limpiar y la casa bella, hermosa. Hay cosas que humanamente tú vas a hacer, pero la obra per se la hace la sangre de Cristo. Esa obra extraña de que la sangre, en vez de ensuciar, limpia, es solamente una obra del Espíritu Santo. Por eso cuando el santuario de Israel, la sangre era asperjada, en vez de ensuciarlo, lo limpiaba, porque era la muestra. Era el modelo de lo que iba a pasar contigo y conmigo cuando creyéramos en esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El mismo Juan, ahora en el versículo 9 de ese mismo capítulo 1, nos dice entonces que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esa necesidad de limpieza tiene esperanza, porque la obra es Dios que la va a hacer y Él quiere hacerla. Y gloria a Dios, porque todos en plenitud queremos que Él la haga. Efesios 2:13 nos recuerda, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuándo fue que nos alejamos? Cuando pecamos. En representación nuestra a Adán y nosotros mismos cada día cuando lo hacemos. Pero esa sangre nos acerca. Por eso, meditar en Jesús ha de ser nuestro afán. Por eso, Jesús tiene que ser el todo para nosotros. Por eso, entregar nuestra vida a Dios para que el Espíritu Santo haga esa obra especial debe ser nuestra meta cada día de este año 2023. En el libro Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos citando del Espíritu de Profecía, página 423, dice: desea ver a los hombres, Dios obviamente, alcanzar las más altas normas. Serán hechos perfectos en Él cuando por fe echen mano del poder de Cristo. Cuando recurran a sus infalibles promesas, reclamando su cumplimiento, cuando con una importuna pero que no admita rechazamiento, busquen el poder del Espíritu Santo. Cuando de forma importuna, como la viuda aquella de la historia, nosotros busquemos, como Jacob, nosotros no aceptemos un no, entonces la promesa del Espíritu Santo vendrá en nosotros. La constancia en la búsqueda será muy importante para recibir la promesa y recordar lo que Dios ha dicho. Porque ¿cuál es la bendición de las promesas? Que lo que Él dice se cumple no por ti, sino por Él. Es que lo que Él dice en el mismo dicho, en la misma palabra está el poder de Dios para ser hecho. Dios te dijo en Mateo 6:33, busca primero mi reino y todas las demás cosas serán añadidas. Es creer en que eso es verdad, no por nosotros, sino porque Él lo prometió. Y si buscamos su reino, Él se ocupará de nuestras cosas. Mientras nosotros aportamos vida, bienes, intención, amor a esta causa, Dios se ocupará de nuestros problemas. Podremos vivir en paz porque Él es el que va a hacer en nosotros lo que Él quiere hacer, a través del Espíritu Santo que fue el consolador que nos dejó.
Número 3, necesitamos en este año poder de lo alto. Solos no podemos. No importa cuántas capacidades tengas, no importa cuántas veces haya desempeñado con éxito ese puesto, no importa cuánto hayas estudiado, cuántos años tengas en esta iglesia, no importa nada de eso, porque al final necesitamos el poder de Dios para vencer el pecado y para poder seguir adelante, para seguir con nuestra vocación, para seguir firmes en la misión, para ir a otros y decirles que Jesús es la respuesta. Por muy elevadas y santas que sean nuestras aspiraciones, nos enfrentamos a una realidad innegable. ¿Cuál es esa realidad? Mateo 26:41 nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy fuimos impresionados a levantar la mano y decir: sí, voy a cumplir eso. Nuestros corazones se enternecieron hasta las lágrimas cuando pensamos en el compromiso y la presencia de Dios en nuestras vidas. La canción que el Señor nos envió también nos llegó al corazón. Pero si todo se queda aquí, mañana estaremos haciendo lo mismo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por esa razón, nosotros necesitamos el poder divino, la gracia de Dios acompañándonos a cada paso, porque también el apóstol Pedro nos pone en contexto, el apóstol Pablo nos pone en contexto cuando en Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo eso es la naturaleza humana caída. Pero si nos quedáramos solo en estos versículos, nos quedáramos tirados en el piso sin esperanza. Pero no, hay esperanza. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder. Solamente con leer eso, créalo por fe. Porque si Él lo dijo, así será. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Necesitamos poder de lo alto y Él nos prometió darlo. Entonces, ¿por qué a veces no hay poder en lo que hacemos? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto cumplir la misión? Porque nos falta creer en esa promesa. Porque nos falta aceptar que lo que Dios dijo es verdad. Y que lo que Él dijo es verdad porque el poder de Dios está en lo que dijo. Y así lo dice el salmista. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La misma potencia que usó Dios al crear los mundos está en su palabra. Y está aquí cuando dice: recibiréis poder. Es una promesa. La clave, hermanos míos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, y un cuarto elemento que quiero invitarte es a recordar que necesitamos una nueva naturaleza. Nada de lo que hemos dicho puede hacerse con esta naturaleza humana caída. Necesitamos una transformación. Cuando aquel gran líder de la iglesia de ese entonces, de noche, fue donde el Señor Jesús a hablar de cosas importantes que le inquietaban, pero que de día no se atrevía a preguntarlo para que no dijeran que era de esos de ese camino. El Señor lo enfrentó inmediatamente con lo primero. Él le dijo en Juan 3:7: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Este líder que sabía todos los oráculos sagrados, que cumplía fielmente la ley, que era un hombre santo conforme a lo que el mundo estaba establecido como tal. ¿Cómo le dice Jesús esto?
también nos lo dice a nosotros hoy. Nos es necesario nacer de nuevo. Esta naturaleza humana caída tiene que ser subyugada. El yo debe ser batido en el polvo y Cristo debe morar en nuestros corazones. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A veces solamente vemos la muerte de Jesucristo como un evento especial en la historia que nos va a permitir vivir en el cielo eternamente. Creo en Jesucristo, voy al cielo. Hermanos, la muerte de Jesucristo, y el apóstol aquí lo dice, es lo que le dio fin al pecado. Pero no por la muerte per se, sino por la vida que desencadenó en esa muerte. Porque Él vivió una vida perfecta, siendo 100% humano, para que tú y yo tengamos la oportunidad de saber que lo que el enemigo dijo en el cielo, de que no era posible guardar la ley, es posible conforme a lo que Dios dijo, conforme a lo que Dios hizo en Cristo y conforme a lo que Él prometió. No podemos nosotros vivir una vida santa por nosotros mismos, guardar los mandamientos por nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús murió a fin de que nosotros no sirviéramos más al pecado. Si no servimos más al pecado, vivimos una vida en victoria, vivimos una vida en santidad. Entonces, lo que el enemigo ha querido poner en nuestra cabeza de que no es posible vivir una vida que agrade a Dios es una mentira. Dios quiere que confiemos en su palabra y que permitamos que el Espíritu de Dios haga esa obra especial en nosotros. Romanos 12:2 nos recuerda, no os conforméis a este siglo. Hay muchas costumbres que a veces queremos tener igual y comulgamos. No, el Señor nos dice no nos conformemos, porque de paso somos advenedizos, somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar. El Señor lo restaurará y ya sí nos dará vida eterna en Él. Pero mientras tanto, en el estado que está ahora, a quien le pertenece ahora, que no es nuestro dueño, nosotros no somos, no pertenecemos. Por eso el apóstol nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un llamado, pero a la vez es una habilitación. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Que cuando nuestras familias nos vean, que es el círculo más íntimo, puedan decir, ese representa a Jesucristo. Que cuando nuestros vecinos nos vean, puedan decir, ese representa a Jesucristo. Que cuando en la calle vayamos caminando, puedan decir, pero qué diferente se ve. Pero hablaste, dijiste algo, hiciste algo. No, es que tu vida misma va a resplandecer y la gloria de Dios será vista a través de ti. Y eso no es algo que esté fuera de la realidad. Recuerdan a Moisés, cuando él estuvo en comunión íntima con Dios, su rostro resplandecía. Tuvieron que decirle, oye, ponte algo porque no podemos verte así, porque el pueblo estaba en pecado. El rostro reflejó la gloria de Dios. Dios quiere que tu vida refleje su gloria, que mi vida refleje su gloria, que podamos decir, Señor, el pecado ya no será más. Quiero vivir una vida que te agrade, una transformación como la que tú has pedido en su palabra. En Obreros Evangélicos, Elena de White nos recuerda, un cambio así solo es producto de la presencia renovadora de Cristo. Solo la presencia de Cristo. Hermano, en este año no queremos enfatizar más nada que eso. La presencia de Cristo.
Después de esto, el Señor hará lo demás. Cada uno irá viendo la transformación en su vida. La presencia de Cristo, un cambio así solo lo produce la presencia renovadora de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. Ella declara, el Espíritu Santo crea de nuevo, refina y santifica a los seres humanos, preparándolos para ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Yo quiero invitar a Ónice para que me acompañe en esta última canción especial. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a tener el perdón, que nos ayude a ser limpiados, que nos ayude a tener el poder de su Santo Espíritu, que nos dé una nueva naturaleza, que nos ayude en este año a estar firmes en nuestra vocación, avanzando en la misión. Yo iré. Que cada uno de nosotros pueda recibir en este año un reavivamiento especial. Mientras Ónice canta, si te animas, ponte de pie y ora al Señor para que esto que hemos dicho hoy pueda quedar en nuestro corazón impreso.